De hablar de discapacidad era hacer referencia como a algún tipo de espectro donde nadie quería saber de ello. E incluso recuerdo de mi infancia, que teniendo solo 5 años, las madres le decían a los niños del sector, come que si no te va a comer el cuco, y el cuco era yo. Yo pasaba por las calles de mi comunidad y veía siempre a personas extendiendo la mano para vivir de la generosidad de los demás. Y yo me veía y decía, pero eso es pisotear su dignidad. ¿Por qué no se crearon oportunidades para que se prepare? ¿Por qué no estudió? Desde una óptica de la omisión, yo dije, no, espérate, yo no voy a estar pidiendo también. Entonces me propuse prepararme. Mi mamá siempre iba conmigo a las escuelas. Saludos equipo, esto es Arriba RDTV. Mi nombre es Rafael Morillo y esta es la sección Las 7 preguntas, guías de un emprendedor. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que estés al tanto de todo el contenido que estamos creando para ti. Desde la provincia de Azua, una provincia que se caracteriza por la producción agrícola de plátano, cebolla, aguacate y otros rubros que dinamizan la economía nacional, de playas exóticas y ríos vírgenes, una provincia en pleno desarrollo. Sin embargo, con un índice de un 16% de analfabetismo, de acuerdo a un estudio realizado por la Oficina Nacional de Estadística en el 2019, que según los expertos, si todos los sectores influyentes de la provincia se unifican, puede declararla libre de analfabetismo. Desde Arriba RD nosotros nos unimos al proyecto contando historias de éxito. Estaremos conociendo la historia de un joven que, a pesar de haber superado las limitaciones físicas, las limitaciones de educación, de convertirse en Premio Nacional de la Juventud, sigue trabajando para honrar su nombre, para seguir dándole a la comunidad una mejor forma. Bienvenido, Cristian Lara Jiménez. Agradecer inmensamente, hermano, por la oportunidad que me das de, a través de esta plataforma tan importante, llegar a tantos jóvenes, a tantas personas en la República Dominicana. Decir que esta maravillosa oportunidad que tenemos, a veces cuando vamos a hablar de nuestra vida, un poco cuesta arriba planificar y decir solo los resultados. Es importante que las personas conozcan el camino. ¿Qué nos costó a nosotros lograr ser? Hablar del éxito y definir el éxito cuesta. El éxito para muchas personas es tener un autobús, un carro, tener una jipeta, tener una casa. Para nosotros el éxito es lograr superar los márgenes de discriminación social en que habíamos nacido y crecido socialmente. El éxito para nosotros se refiere a lograr escaños educativos y lograr ser insertado a nivel social. Bien, Cristian, la idea de esta entrevista es que tú nos cuentes tu historia, que nos cuentes cómo lograste superar esas barreras que físicamente en un momento te limitaban y que sirva de referencia para los demás. Es importante hacerle saber a todos, el que nos ve, el que nos escucha, que bueno, la vida siempre va a presentar adversidades. Conquistar el éxito nos exige a todos que dejemos atrás el papel de víctima de las circunstancias y nos convirtamos en arquitectos de oportunidades. Esto implica enfrentar esas situaciones que la vida nos presenta y rediseñar, hacer reingeniería diaria para ver dónde podemos construir una oportunidad. Hablar de Cristian Lara, la persona que hoy tiene maestría, que es maestro académico de varias universidades, locutor, profesional, que trabaja en empresas como Edesur, es hacer referencia a un Cristian que nació en uno de los sectores más empobrecidos de la República Dominicana, La Bombita, de los sectores más empedregados y con mayor densidad poblacional. Es hablar de un niño que tuvo que arrastrarse por el suelo por no poseer una silla de ruedas. Es hablar de un niño que su madre tenía que cargarla en los brazos para ir cada año a inscribirlo a una escuela en donde no le aceptaban por tener una condición de discapacidad. Es hablar de esa persona que se daba cuenta que lo hubiesen rechazado otra vez porque las lágrimas de su madre le caían en el pecho haciendo surcos en su alma.
Hablar de Cristian Lara y de los logros que tenemos ahora para exhibir e incluso como una invitación a los demás jóvenes a que siempre podemos hacerlo, es hacer referencia a un hombre que logró hacerse profesional del área, por ejemplo, de derecho, soy abogado de carrera, y que en ese proceso de capacitación tuvo que arrastrarse por la escuela donde fue, es hacer referencia a un Cristian Lara que casi a los 18 años no sabía leer ni escribir y que posterior tuvo que aprender por sí solo, haciéndose autodidacta, para poder reconstruir una oportunidad social. En una época en donde hablar de discapacidad era hacer referencia como a algún tipo de espectro donde nadie quería saber de ello. E incluso recuerdo de mi infancia que teniendo solo 5 años, las madres le decían a los niños del sector, come que si no te va a comer el cuco, y el cuco era yo. Yo de manera jocosa, porque mi mamá me enseñó esto, le decía, pero ¿cómo yo soy el cuco si él y tú son más feos que yo? El cuco, yo soy el que voy a comer para que ustedes no me echen miedo. Es la actitud con que enfrentemos la vida, esa actitud es la que nos va a llegar a conseguir el éxito. Hablar de Cristian Lara es hacer referencia no solo al Premio Nacional de la Juventud que obtuvimos en el 2011, las oportunidades que hemos tenido de viajar al extranjero para prepararnos, sino qué nos costó cada una de esas cosas. Yo fui reconocido en el Premio Nacional de la Juventud en el 2011, Bienestar Social, o sea, los aportes que había hecho a la comunidad, pero era básicamente por la entrega. Yo pasaba por las calles de mi comunidad y veía siempre a personas extendiendo la mano para vivir de la generosidad de los demás. Y yo me veía y decía, pero eso es pisotear su dignidad. ¿Por qué no se crearon oportunidades para que se prepare? ¿Por qué no estudió? Hasta que posterior fui enfrentando el rechazo de los medios educativos y descubrí que ahí había una de las razones. Y la carencia de interés de parte de los propios familiares que ya habían rediseñado un papel para la persona que nacía con una condición de discapacidad lo adquiría. Y yo me dije a mí mismo, ese no seré yo. Porque nosotros incidimos en los demás por acción o omisión. Entonces, esas personas que andaban pidiendo, extendiendo la mano, incidieron en mí desde una óptica de la omisión. Yo dije, no, espérate, yo no voy a estar pidiendo también. Entonces, me propuse prepararme. Mi mamá siempre iba conmigo a las escuelas a solicitar que me aceptaran, pero bueno, por temores, por carencia de una visión clara de parte de los directores, siempre me rechazaban. Pero en la actualidad, Cristian Lara es maestro académico de varias universidades, es comunicador, es periodista, es abogado, es maestro y tenemos algunas cosas que hemos logrado. Hemos logrado varios reconocimientos a nivel nacional, incluso representamos a la República Dominicana en varias ocasiones y fui parte de los que trabajaron para convertir a la República Dominicana en el país con mayor horas de lectura continua. Eso fue en el periodo gubernamental antepasado, que hicimos que la República Dominicana se situara o construyera un espacio en el récord Guinness, como el país con mayor hora de lectura de manera continua. Yo fui uno de esos. Qué bueno. Fíjate, escuchando tu historia así rápida, me gustaría que detalláramos algunos elementos para ir edificando a aquellas personas que verán esta entrevista y que tienen muchas cuestionantes en este punto. Pero yo espero que tú me ayudes a que lo podamos entender. ¿Cómo fue la niñez de Cristian? La niñez de Cristian tiene una mezcla de felicidad y amargura. Felicidad por la protección de su madre, una madre que siempre creyó en que podía hacerlo, pero amargura porque creció en un entorno o en un contorno social en donde Cristian era visualizado como un ser que no iba a tener oportunidades, como un ser que, bueno, las personas en condición de discapacidad no pueden hacer nada. Entonces, al punto que Cristian Lara llega a adquirir, por ejemplo, su acta de nacimiento, su apellido de Cristian Lara, posterior a los 19 años. Porque era tanto la visualización que se hacía de la persona con discapacidad de que no íbamos a hacer nada, que no había por qué preocuparse de sacarle una cédula o un acta de nacimiento. Y eso es la realidad de muchas personas en condición de discapacidad. Cristian Lara tenía que andar este barrio, todas las calles de este barrio, arrastra, porque no había una silla de ruedas para caminar. Cristian Lara, quien le habla, tuvo que pasar muchas vicisitudes. Y cuando por fin logro inscribirme en una escuela, que era a partir de los 18 años, decía que llegué a los 17, casi 18, sin saber leer ni escribir, lo pueden buscar en los medios de comunicación. Entonces tengo que enfrentar la situación siguiente, que la enfrentan todas las personas que tienen condición de discapacidad en la actualidad, muy a pesar de los avances. Y es que yo voy a la universidad, voy al liceo, por ejemplo,
Y cuando estudié en el liceo tuve que arrastrarme, primero por las escaleras y arrastrar mi silla de ruedas, y segundo, arrastrarme por un pasillo larguísimo hasta llegar al aula. Pero cuando yo creo que por fin esto va a cambiar, ya me hice bachiller, enfrentar todos los disturbios y los conflictos que habían en esa comunidad. Todo el que conoce La Bombita tiempo atrás sabe que era una de las comunidades con mayor conflicto social. Además de la situación extrema de pobreza, los enfrentamientos diarios que hacía entre la policía y las personas que hacían huelga, buscando reivindicar que hubiera agua, que hubiera luz, de la cual nosotros tenemos la suerte de haber sido partícipes también y que agradecemos a Dios por la oportunidad. Enfrentar eso y salir en medio de una protesta a tiros limpios, a pedradas, para ir al Infotec, por ejemplo. Encontrarme con que cuando voy a un instituto de formación como este, queriendo construir una vía, porque si no me aceptan en la escuela algo tengo que aprender, porque no quiero vivir de andar pidiendo. Y me preocupaba mucho el discurso que yo escuchaba a mi papá. Mi papá le decía a mis hermanos menores que yo, usted tiene, de noche cuando yo no estaba ahí, usted tiene que entender que Onelvin, que es mi segundo nombre, no puede trabajar, que no va a poder trabajar. Cuando yo me muera, usted tiene que protegerlo. Yo le voy a dejar la casa, le voy a dar esto, para que ustedes lo protejan. Él diciéndole eso a mis hermanos, yo diciendo por atrás, bueno, se lo agradezco, pero ese no seré yo. Porque yo no voy a pasar como una maleta, como una carga de herencia a mis hermanos. Yo me imagino, yo en la casa de una esposa de mis hermanos, de esas que son a veces necias, siendo una molestia para ella, sin saber de nada. Le dije, no, gracias a Dios en la actualidad, es al inverso. Yo soy quien tiene la oportunidad de colaborar con mis hermanos. Qué bueno. En el proceso de tu niñez, veo que, como tú dices, es una mezcla. Pero esa interacción y ese cambio de mentalidad, ¿cuándo tú lo asumes? ¿Cuándo tú decides, al ver que tiene una condición que te limita para ciertas cosas, no para lo que realmente lograste? ¿Cuándo tú asumes esa posición, esa decisión de ser diferente a pesar de tu condición? Bueno, a partir de los 13, 14 años, comienzo a observar que mi papá es maestro constructor. Todos sabemos la posibilidad y cómo, en qué condiciones vive los hijos de una persona y la esposa de una persona que vive de la construcción, y sea maestro o sea ayudante. Comencé a preocuparme mucho. Incluso cuando mi papá una vez estuvo durante todo un año en una cama porque se introdujo un clavo en un pie, yo me lo proyecté que había muerto y comencé a preocuparme muchísimo. Sí, pero si mi papá fallece, ¿de qué yo voy a vivir? Si mi papá fallece, yo que quiero vestir de dignidad y que voy por la vida queriendo andar con este traje de dignidad, ¿qué le voy a dar a la sociedad a cambio de una remuneración económica? Entonces comencé a preocuparme mucho y a ver la negatividad de los centros educativos y del sistema educativo dominicano. Pues entonces comencé a andar talleres, a aprender pintura, a aprender ebanistería, a aprender un montón de cosas. Yo fui a la radio a temprana edad, sin saber leer ni escribir. Claro que ellos ninguno se daban cuenta, porque yo hacía que mis hermanos me leyeran en la noche los periódicos y en la mañana cuando me tocaba leerlo ya yo me lo sabía de memoria. Me ponía con mi periódico ahí al frente a leer y que todo el mundo se impresionaba, pero ¿qué estaba leyendo si no sabía leer ni escribir? Pero así me fui abriendo camino. La invitación que le hago a cada uno de los jóvenes es identificar esas oportunidades. Nosotros no podemos quedarnos solo como víctimas sociales y señalando al otro. Nadie está obligado con nosotros, nosotros estamos obligados con nosotros. Mi papá, por ejemplo, como padre, tiene el deber de ayudar mientras somos menores de edad. Pero el gran responsable de la conquista de mi éxito soy yo. Al final, quien es abogado no es mi papá, soy yo. Quien es profesor soy yo, no es mi papá. Al final, los que están disfrutando de los beneficios de que yo esté integrado a nivel laboral y social, el principal beneficiado soy yo, Cristian Lara, hijo, no es mi papá. Cuando empezaste a enfrentar esas adversidades propias, o diríamos paradigma de la sociedad, porque lo lograste superar, ciertamente, pero en el proceso hay elementos que se dan que pueden ser, diríamos, pruebas para ver si realmente en ti estaba la confianza. ¿Cuáles fueron esos
elementos de adversidad que tú dijiste, wow, si yo supero esto, lo voy a lograr? Bueno, primero salir a rastra es una prueba. Segundo, poder superar el nivel de conocimiento de la lectura, de la escritura, es otra prueba. Ir a los centros educativos y encontrar barreras arquitectónicas, por ejemplo, los baños que no puedo usar. Todavía en la actualidad son muchos los centros educativos que yo no puedo usar. Comentaba que en la actualidad, por ejemplo, participa de una maestría y tengo que subir a un cuarto nivel arrastrando mi silla de ruedas y arrastrándome yo. Ir a un espacio y encontrar personas que por el desconocimiento te condenan, te excluyen, te marginan, eso es una barrera. No poseer los recursos económicos, porque es muy fácil diseñar el éxito allá arriba, pero construirlo no es tan fácil. Tú que me estás viendo quizás pensarás, bueno, pero él tiene toda la plataforma hecha a nivel económico, pero no siempre fue así. Yo nací en una de las comunidades más empobrecidas de la República Dominicana, como dije al principio, y hijo de un papá que no tenía una estabilidad económica, porque trabajaba en la construcción, eso sí aparece. Entonces, mi mamá amaneciendo por las noches en una fábrica, me voy a omitir el nombre, para venir de posterior en la madrugada con los pies hinchados a salir a rifar unas colchas, unas sábanas, vender productos X para recolectar, para hacernos que comer. Y el día en que no había, se ponía la habichuela en la mañana temprano, si había, y si no aparecía, entonces aquí había algo que le llamaban empaque. Y eso te daban víveres, te daban guineo. Y si no, pues en la tarde la comida era guineo con habichuela. Entonces, yo al igual que tú que me estás mirando, conozco el hambre, conozco las adversidades, pero yo decidí que eso había que enfrentarlo. Si no, pues automáticamente nuestro destino será vivir en esa adversidad y a los hijos que podamos procrear, condenarlo a ella. Eso es cierto. Estuve viendo que dentro de las provincias con mayor nivel de analfabetismo, o de las comunidades, pudiéramos incluirlo, está en primer lugar Bauruco. Primero la región sur es la que, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística, es que tiene mayor nivel de analfabetismo. Eso fue un estudio en el 2019. Bauruco encabeza y luego sigue Azua. Ya después que tú te empoderas, que sabes las herramientas que tienes a tu favor, que sabes las limitaciones que tienes a nivel social, ¿cuáles fueron esas personas que influyeron en ti para darte la confianza de seguir hacia adelante? Bueno, en primer lugar mi madre. Mi mamá, incluso cuando no entendía mis proyectos, aún así me apoyaba. Mis hermanos y mi propio padre. Ver, como te decía en una conversación previa, los seres humanos inciden en uno por acción o omisión. Y el ver que todas las personas que tenían condición de discapacidad que yo conocía, solo la familia le había rediseñado y la sociedad el papel de pedir para poder vivir, ellos incidieron en mí. Ellos me mandaron un mensaje directo porque me decían que si yo no estudiaba y no me capacitaba, ese iba a ser mi destino. Entonces nosotros decidimos hacerlo diferente. Claro, siempre han habido a nivel social, a nivel político partidista, de gobierno también, personas que tienen grandes niveles que hacen que uno se inspire y que uno siga, uno tenga o no, le siga o no a esa persona. Por ejemplo, no es de desconocimiento de todos, todo el mundo conoce que hay grandes figuras políticas como el José Francisco Peña Gómez, el doctor Juan Bosch, Leonel Fernández, que tienen unos niveles que cualquiera se inspira a seguirlo. Ellos fueron grandes motivadores para mí. Qué bueno. Cuando ya inicias a verte dentro del ámbito social, cuando empiezas a ver el resultado de esa perseverancia, de tu decisión y de ese nivel de autoestima que lograste en el proceso, cuando ya inicia a ver que empieza el camino a abrirse, ¿cuáles fueron los primeros logros que tú entiendes que te empezaron a llenar de satisfacción?
Bueno, uno de los primeros fue, bueno, primero alfabetizarme por mí mismo. Yo tenía que esperar que un vecino tirara los libros en el zafacón o los periódicos para tener un medio. Y ver a todos mis compañeros, los niños del sector que se iban para la escuela y que luego venían y que yo no podía ir, esto me empujó a buscar los medios, a buscar la forma. Y con esos libros que el vecino lanzaba en el zafacón, pues yo me fui capacitando. Uno de los primeros logros más grandes que yo entiendo y más significativo en toda mi vida, desde el inicio, es cuando me acogió una escuela que hay aquí en la biblioteca, que le llaman Atene. Ahí yo participé de un círculo de lectores y de escritores de poesía y novela. Y en ese momento nadie creía en que una persona con discapacidad podía lograr nada. Pero seres humanos como William Mejía y un señor que le llaman Rainel Báez, que fueron los que me acogieron en el club de lectores, ya sabía leer, me dieron la oportunidad. Y mientras otros veían que yo no iba a poder, ellos lo que hacían era que me exigían más. Eso perfeccionó, por ejemplo, mi nivel de lectura, el conocimiento de una cultura general en todo el mundo. Y esto me abrió muchos caminos. Porque, por ejemplo, en el club de lectores, habían 600 y pico de personas que participaban haciendo exposición de esos libros. Cada vez que me veían o que me escuchaban exponer lo que me tocaba a mí, eso abría una puerta. Cuando posterior estuve alfabetizando, porque cuando fui alfabetizado por mí mismo, que tuve la oportunidad de ingresar a los medios educativos, me decía a mí mismo que yo tenía que buscar la forma de ayudar a otros que quizás estaban pasando por la misma situación que yo, y nos dedicamos a esto. Cuando pudimos por primera vez incidir para que otra persona saliera del mundo del desconocimiento y que aprendiese a leer, nada más significativo que eso. Porque lo que yo entendía que lo que se me hubiese negado a mí, poder ayudar a que otro lo obtuviera, era lo más significativo que podíamos hacer. Qué bueno. ¿Cómo inicia el proceso en el camino del Premio Nacional de la Juventud en el 2019? ¿Cómo te vincula? 2019-2011. Exacto. 2011. Nosotros, bueno, llevábamos toda una vida de lucha. Le decíamos que fuimos parte para conquistar que hubiera agua, que hubiera luz, que hubiera asfalto, que hubiera aceras, que hubieran contenes. Fuimos de los primeros motorizadores para que las personas se alfabetizaran aquí, en Asua. Llegamos a alfabetizar a miles de personas. Fuimos de los primeros que comenzamos a sacarle acta, nacimiento y cédula a personas que no lo poseían. Y estar envuelto en todo este proceso hizo que me observaran. Entonces, cuando se acercó al Premio Nacional de la Juventud, quienes dirigían el Ministerio de la Juventud en ese momento, me solicitaron que organizara, pero el que está haciendo las acciones no es como ahora. Para ese entonces uno hacía, no había medio de verificación. Entonces me dijeron que fuera describiendo todo lo que habíamos hecho. Yo no tenía nada a la mano, pero por suerte para mí había muchas personas que iban tomando fotos y que iban tomando listados, evidencias. Entonces pudimos recolectarla y participamos en el premio en varias ocasiones, no participamos una sola vez. En una ocasión ganamos, pero participamos total de 4 veces o 5 veces creo que fue. Y tuvimos la oportunidad en el 2011 de ser reconocidos por el premio más importante a nivel de juventud que tiene el Estado por los aportes hechos a la sociedad, pero era por la dedicación que habíamos tenido. O sea, se visualizó el crecimiento académico que había tenido a pesar de la adversidad, se visualizó cómo incidimos para que muchas personas pudieran cambiar su vida. Y pues, junto a mi padre creamos proyectos de construcción de vivienda a personas con nuestros propios recursos. Y eso fue visto. Y todo lo que hicimos para la sociedad fue visualizado y eso fue llevado hasta un equipo que ponderó los currículums y los aportes que habíamos hecho, todo lo que participamos. Pasamos a Santo Domingo y en Santo Domingo también concursamos, se hizo el mismo proceso y salimos ganadores. Este premio de paso abrió la puerta a que muchos proyectos que teníamos engavetados, que no se le hubiese prestado la atención debida, a partir de, porque se hizo una noticia muy popular en un medio nacional, de circulación nacional, que me abrió la puerta. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que tú estás haciendo? Porque sé que estás participando como líder comunitario, estás participando como docente, estás en la parte obviamente laboral, también tiene un alto nivel diríamos, de trabajo social, de espíritu social.
Pero dentro de todo eso, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, todo esto me agrada muchísimo, porque desde cada una de las perspectivas en que logro incidir, estamos logrando transformar vidas. Pero lo que más me agrada es el trabajo que hacemos para con el sector de personas con discapacidad. A esto he dedicado casi toda mi vida y dedico casi todo lo que produzco. El sector de personas en condición de discapacidad, llámese a las personas que tienen limitaciones físicas, una pierna, un brazo, y las personas que son sordas, aquellas personas que hablan a través del lenguaje de señas, vivimos excluidos, marginados y discriminados. No es una cuestión de ahora ni de ayer, es una deuda social que tienen los gobiernos, que tiene el Estado para con este sector. Mucho de lo que se habla de avances que se han hecho, y no son falsos, se han hecho avances, solo que seguimos excluidos, seguimos viviendo en la carencia de una inserción laboral, las personas con discapacidad, seguimos viviendo en la carencia de planes reales y efectivos desde la óptica educativa para las personas en condición de discapacidad, y seguimos siendo segmentados. Digo segmentado porque cuando se ha visualizado la integración de las personas en condición de discapacidad desde una perspectiva, desde mi óptica personal, equivocada. Porque no es crear un aula especial para la persona con discapacidad, eso no es inserción, eso es segregación. Es crear los medios como para que yo pueda estar en una sociedad que entienda que nuestras diferencias nos hacen iguales. Tú posees todas las competencias físicas para trasladarte de un lugar a otro, pero a ese mismo lugar donde tú vas, yo voy en la silla de ruedas. Y es lo que se debe vender. Por ejemplo, una de las imágenes que me ha llamado la atención últimamente aquí en Asua fue la de mi amigo Deli de los Reyes, subiéndome por la escalera a la biblioteca. Deli de los Reyes no vidente. Okay. Y había muchas personas ahí que querían ayudarme a subir. Y yo decía, no, es él que me va a subir. Y me subió. Y yo arriba leyéndole a él. Cada uno tiene que poner de su parte. Nosotros, todos los dominicanos, podemos hacer un buen equipo y llevar a la República Dominicana al lugar que de una vez y por todas merece estar. Las condiciones en que nosotros estamos en la actualidad, a partir de que los gobiernos hagan o no hagan, nosotros también tenemos que preguntarnos qué podemos hacer. Por ello, he asumido esto de la fundación que dirigen con beneplácito, porque es preguntarse a sí mismo, ¿y nosotros qué podemos hacer? Así es. Dentro de todas estas actividades, porque ya eres una persona referente en la provincia, que has ganado respeto a través de tu trabajo, básicamente admiro tu dedicación, o sea, tu nivel de autoestima, que es fundamental para lo que has logrado romper básicamente en este espacio de tiempo que tienes aquí en la tierra. Pero ¿cómo has logrado compaginar todas estas actividades con tu familia? Con mi familia ha sido un poco injusto. Todo el que dedica, y lo interpreto así, porque cuando mi papá, por ejemplo, tenía muchas acciones para el Sindicato de Trabajadores de la Construcción para lograr sus reivindicaciones, yo también vi lo que supongo que mis hijos están viendo. Y es que el que dedica mucho tiempo al trabajo y luego a trabajos sociales, ese tiempo se lo resta a su familia. Pero hemos logrado compaginar porque los niños que tengo, los pequeños, de 3 años y 2 años, yo pienso mucho en el legado. Muchas personas piensan solo en comprar la silla, en tener el carro. Yo pienso mucho en el legado, en el camino que le voy diseñando a mis hijos. Y qué mejor legado que un buen nombre. Qué mejor legado a un nombre referente de una persona que pudo cambiar la vida de muchas personas. Qué mejor regalo que cuando salimos al parque o a algún espacio en familia, la gente te conozca y te salude con agradecimiento. Qué mejor legado a que ese reconocimiento se transfiera a tus hijos, como lo hizo mi abuelo, por ejemplo. Rafael Emilio Lara, que era mi abuelo, hizo muchas acciones sociales que cuando nosotros vamos a algún lugar a tocar una puerta, el rostro dice, ¿tú eres nieto de mi Emilio? Sí, venga, pase. Entonces yo he pensado que el mejor aporte que le puedo hacer a mis hijos, a mi familia, es construir un legado que le llene de dignidad y orgullo. ¿Cómo compagino ese trabajo social con el trabajo de la empresa y con lo que tengo que hacer como familia? Persuadiendo a mi familia de que todos estos proyectos no son míos, sino de todos. Muy bien. Yo tengo una observación, y es que al tener
contacto con la gente, tú conoces muchas personas. A casi todos en eso. Conoces también actitudes de cómo la gente tiende a comportarse, porque viviste un proceso que muy pocas personas tienen la oportunidad y es de romper todas las barreras que has roto. Y especialmente los paradigmas. Sobre todo ese paradigma fuerte en una sociedad un poquito, en el momento que te manejaste, claro está, un poquito más cerrada en ese sentido. Pero ya que tienes una personalidad, diríamos que puede influir en las personas y tienes la oportunidad también de decisión dónde te manejas, ¿cuáles son esos criterios que tú tomas en cuenta para elegir tener a alguien cercano a ti y que te colabore? Ya sea en la parte social o en la parte laboral. Bueno, tanto en la parte laboral como en la social, en mi propia vida. Las personas que están a mi alrededor, lo primero es uno no crearse ideas preconcebidas. Tú no eres bueno ni malo porque yo lo piense. Yo vivo en un sistema de meritocracia. Yo vivo en un sistema de me doy a conocer, me doy por entero y espero que las personas hagan esto también. Las personas que están alrededor mío, tanto a nivel laboral como a nivel social, tienen que entender quién es Cristian, las pasiones que Cristian siente por la sociedad, las debilidades que Cristian tiene como ser humano, porque somos seres inacabados, vestidos de imperfecciones. Y deben entender que mi naturaleza no depende de la tuya. Cuando voy a tu casa a hacerte una entrega o hacerle una entrega a tus hijos para cambiarle la vida, yo no visualizo que tú consumes drogas o que tú haces tal cosa. Yo visualizo la oportunidad de incidir de manera positiva a que eso cambie. Entonces, cuando nosotros no cuestionamos a las demás personas para nosotros entregarnos, inspira a que las personas hagan esto también. Lo mejor que podemos hacer por el mundo es dejar de señalar e identificar las oportunidades de aportar. Reitero, lo más importante que yo entiendo que debemos entender es que mi naturaleza no depende de la tuya. Yo soy yo y tengo mis propias características. Tú eres bueno o eres mala persona, ese es un asunto propio tuyo. Y si yo te voy a ayudar o puedo ayudarte, no depende de tus acciones, depende de mí. Todo este proceso de formación, de cambio de mentalidad, de demostrarte a ti mismo que lo que la sociedad tiene establecido no es, de demostrarle a personas con tus condiciones o condiciones similares, de que ellos también se empoderen y tomen confianza. Todo eso, aparte de que ha venido de un trabajo arduo de ti, se debe de que personas han colaborado o han incidido para que esto se dé. Porque nosotros somos, nosotros los seres humanos, nos debemos a los demás. Eso es indiscutible. Si creamos nuestro propio camino. Sin embargo, hay alguien que nos da una oportunidad. Y es de toda persona, diríamos, humilde, demostrar agradecimiento. ¿A quién tú le agradeces? Bueno, yo le agradezco a muchas personas. Muy a pesar de no ser un seguidor desde la óptica política de esa persona, una de las primeras personas a nivel gubernamental que me abrió las puertas que reconoció los posibles niveles intelectuales fue el doctor Leonel Fernández. Con él participé en el proyecto para instalar a la República Dominicana como el país de mayor cantidad de lectura. Ahí no se visualizó que yo tenía una discapacidad, sino que yo leía y que tenía buen nivel de interpretación. Agradecer a mis padres inmensamente. Agradecer a todas y cada una de las personas que desde una óptica o de otra pudieron incidir, tanto por acción o por omisión. Por ejemplo, cada una de las juntas de vecinos de las cuales invité a este evento, sus líderes, con sus debilidades y fortalezas, han ayudado a diseñar al Cristian Lara que yo soy hoy. Nosotros crecimos bajo una concepción que tenían nuestros padres, de que los padres no forman solo, sino que el contexto incide. Y todos los vecinos de por aquí han sido gran parte importante en mi formación. Desde la óptica de un buen consejo, hasta de la óptica de velar porque no me pase nada a mi integridad física. Nacer y crecer en un barrio como este
y no ser sujeto de abusos de otras personas con una formación menor que la de uno, no es casualidad. Es que hay todo un sector vigilando y ayudando para que una persona que estaba en desventaja física no fuese agredido. Tú sabes que dentro de lo que yo estuve investigando, me di cuenta de que tú eres un apasionado del deporte. Sí. Al nivel de que tú tienes me dijeron que tú tienes un exhibidor de medallas. Y me surge la duda de cómo tú llegaste y qué era lo que tú practicabas, porque me dijeron que tú tienes algunas 25 medallas o 30 medallas de oro. Cuéntame, ¿cómo fue? Sí, la verdad es que nosotros tenemos en la actualidad 21 medallas de oro. La obtuvimos haciendo deporte adaptado para personas con discapacidad. En atletismo, lanzamiento de jabalina, disco, bala y otros renglones. Sí, me encanta mucho el deporte, tuve que dejarlo por cuestión de que había que buscar la forma de sobrevivir y mantener los hijos. Pero en principio el deporte fue una vía para inspirar a otros a que vieran que se podía. Yo no tenía mucho tiempo para entrenar y es que tenía que vivir, tenía que estar yendo a los talleres. Explicamos al principio que de muy temprana edad nos preocupamos por encontrar un medio de producción para no ser una carga para mis hermanos. Y entonces teníamos que andar, pero la lógica era que Dios estaba preparando todo, porque yo tenía que andar la bombita, el barrio más grande de Asua, lleno de piedra por todas partes, con una silla de ruedas que no tenía rueda adelante. Entonces tenía que hacer el triple esfuerzo. Cuando iba a los institutos a formarme, a subir un segundo o tercer nivel, era rastra, eso hacía que yo tuviera que hacer más esfuerzo. En una silla que pesaba casi 200 libras. Cuando iba, que me montaba en una silla adaptada para deporte, yo encontraba que eso era una pluma. E incluso yo me devolvía a darle agua a los compañeros. Ah, bueno. Es que durante el proceso, o sea, la primera silla de ruedas que conseguiste era con ciertas limitaciones. Sí, porque las sillas se las dan a uno, las personas que quieren ayudar. Las sillas tienen que ser mediante un levantamiento, que digan el peso que tú tienes, el tamaño que tú tienes, si tienes una desviación en la columna, un conjunto de cosas. Eso no aplica. Pero cuando te lo va a dar a alguien, tú necesitas una silla. Me dieron una silla de ruedas de un señor que pesaba como 600 libras, yo un chamaquito. Okay. ¿Qué tenía que hacer? Eso era tomar lo que esa había. oportunidad. Eso era lo que Entonces me veían aquí en la bombita, llena de piedra, corriendo 100 y pico, yendo a ver el juego de básquet, cuando se armaban esos líos en la cancha, que había que salir pisado, era volando. Entonces todo el mundo se preguntaba cómo es que él gana esas carreras, esas competencias sin entrenar. Hoy el entrenamiento no me lo daba Dios diario, teniendo que enfrentar las vicisitudes, las adversidades del entorno. Ya, así fue que llegaste. ¿Y dónde estuviste practicando? Yo estuve practicando deporte para el Paralímpico muchos años, cuando aún no se había creado. Nosotros fuimos los iniciadores. Corrimos en Santo Domingo en muchas ocasiones, corrimos en Mao, corrimos en Santiago, anduvimos medio país compitiendo. Tuvimos la suerte de en la categoría que corríamos, que era categoría 4, ser campeón. Ganamos 21 medallas de manera consecutiva. Y posterior tuvimos que decidir seguir formándonos en otras áreas para poder aportarle al Estado una persona capaz de producir económicamente para poder sostener. Y además la necesidad imperiosa de ser agradecido con mi madre por los esfuerzos y los sacrificios. Cuando hablamos de agradecimiento, a veces hay palabras que nosotros debemos decirlas, porque eso es, vuelvo y repito, un acto de humildad. Sí, y que otras personas pudieran tomarlo como referencia. ¿Alguien especial que tú le quieras decir en el día de hoy? Mi madre. Mi madre fue la que enfrentó a los cobradores de vehículos. Mi madre fue la que enfrentó a la sociedad que me discriminaba. Mi madre fue la que creyó en mis proyectos. Mi madre fue la que me cargaba, yo con 14, 15 años. Mi madre fue la que me llevaba, por ejemplo, a la Angelita, Santo Domingo, y que dejaba de comerse un pan porque al otro día yo iba a necesitar desayunarme, pasar hambre, no ponerse unos interiores. Mi madre fue la que creyó e iba conmigo a los medios educativos. Sin mi madre yo no había estado aquí. Sin la entrega, la dedicación, sin esas lágrimas de
Digo que cada vez que recuerdo las humillaciones por las que mi madre tuvo que pasar y cómo enfrentó todo esto, yo no tengo forma de agradecerle a mi madre. Ni me van a alcanzar los años para pagarle. Y yo creo que una de las formas más efectivas que tengo para devolver un poco de lo que ella hizo por mí y de lo que ha hecho por todo el sector de personas con discapacidad, incluso yo estoy en el sector de personas con discapacidad, luchando y tratando de darme el 100% para que la vida de estos cambie. Porque mi propia madre me dijo cuando me buscaron la primera vez, ve, acepta, porque tus ideas pueden ayudar a que su vida cambie. Esta sociedad no ha aceptado ni comprende que ustedes son seres humanos y que merecen una oportunidad. Y solo a partir de ti, que tiene podrán modificarse. Ver a mi madre ir conmigo en los hombros a una escuela, dejarme en la puerta de la dirección para que no escuchara si el director me negaba la educación o no. Y ver cómo me cargaba y cuando sus lágrimas me caían en el pecho, haciendo surcos en mi alma. Viajar ahora, cada vez que viajo a impartir clase a una de las universidades que he tenido que viajar, enfrentarme a esta situación de ir a la guagua, poner la silla en la parte de atrás, arrastrarme por el suelo para subir a la guagua, arrastrarme por el pasillo y recordar cómo mi madre era la que pasaba todo esto, que llevaba la silla, me cargaba, ir a la universidad, cómo era ella que tenía que cargarme para todo. Esto no hay palabra para describirlo. ¿Qué te falta por lograr? Bueno, lo que me falta, lo que visualizo que pudiera faltarme por lograr es persuadir a más personas para que asuman esto como una política de vida. El trabajo por los más necesitados, en mi caso para las personas con condición de discapacidad, no requiere de que muchos nos unamos. La desigualdad social que existe en la República Dominicana y que existe en el mundo requiere de que más personas se unifiquen y que trabajemos aunando esfuerzos para lograr dignificar vidas. Ir todavía a sectores en donde no tienen un baño para defecar, ir a lugares en donde la persona se está arrastrando por el suelo, por ejemplo en Padre Las Casas de Asua, que queda ahí de vuelta a 60 kilómetros de aquí. Jóvenes que tienen 20, 18, 17, que no van a una escuela porque no tienen una silla de ruedas. Personas que están en una cama y que no tienen un pamper, porque la familia no se integra, porque no tienen los recursos. Ver personas que tienen que dormir en un colchón lleno de agujeros, con los sprints lastimándole la espalda, o que duran días diseñando como arquitectos cómo es que van a comer en la noche. Eso habla de una desigualdad tremenda. Y eso habla de que tenemos que seguir uniéndonos. Eso habla de que no solo tú, no solo yo, sino todo el que nos está viendo tiene que preguntarse qué puede hacer para ayudar. Y solo no podemos. En ese sentido, hay muchas personas que no tienen limitaciones físicas, que tienen un techo, que tienen la oportunidad de la educación. Sin embargo, tienen muchas ideas a espera de que algo se dé. ¿Qué tú le dirías a esa persona que no está viendo, a ese joven que no está viendo ahora, que entiende que tiene muchas cosas, pero está esperando un momento? Bueno, lo primero es, mi mamá creyó que había que salir a provocar que la cosa sucediera. Mi mamá me educó para entender que yo tenía que salir a provocar que las cosas se dieran. Yo creo fielmente que hay que salir a provocar que las cosas se den. Como dije en principio, hay que tratar de dejar atrás el papel de víctima de la circunstancia. No sigas sentado ahí esperando que no voy a estudiar porque mi papá no me compró los tenis X, porque no tengo la pasola X, porque no tengo los 100 pesos para ir a la escuela. Hay que dejar ese papel de víctima de la circunstancia y convertirse en arquitecto de oportunidades. Y convertirse en arquitecto de oportunidades es que tú mismo rediseñes, verifique dónde hay una oportunidad de crecimiento y te lances a la calle. Porque desde la óptica bíblica, Noé no construyó el arca cuando el diluvio. Noé la construyó antes y por eso estuvo preparado para cuando llegó el diluvio. Sal a prepararte, construye tú la oportunidad
No espere que el gobierno, que tu papá, que tu mamá, que tu hermano. Yo tuve que salir y sigo teniendo que salir. Yo sigo teniendo que enfrentar las adversidades. Existe un conjunto de normativas en la República Dominicana que instan que hay que hacer cosas. Pero si no se hacen, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme sentado? No. Yo tengo que salir a provocar que eso se haga. Y solo cuando tú alces tu voz, tú y los que son igual que tú tendrán una oportunidad. No hay excusas. Cristian Lara, un joven que entendió en su momento que su condición física era el impulso necesario para romper esas barreras físicas y de educación. Y hoy es un ejemplo a emular para toda la República Dominicana. Esto fue Arriba RDTV. Dale.